¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo limpiar el cuerpo de aceleración de tu Gran i10. Para esto vamos a necesitar un limpiador de cuerpo de aceleración, unas pinzas pequeñas, dos desarmadores planos y un dado de 10. Este procedimiento se tiene que hacer con el motor frío y resuelve muchas fallas. Primero hay que ubicar dónde está el cuerpo de aceleración y es este de acá. Tiene varias tuercas, tornillos. Hay que quitar estas mangueras con esta abrazadera con unas pinzas chicas, nomás se le aprieta ahí y ya se puede sacar la manguera. Están un poco fáciles, ya que lo saques de esta, abajo hay otra que lo puedes sacar ahorita o más adelante, pero pues es lo mismo, la abrazadera con la pinza, sin soltar la abrazadera la recorres hacia atrás y ya está un poco más floja esa manguera. La primera vez que yo la saqué estaba muy dura esa. Entonces con un desarmador, con dos desarmadores, una de este lado y otra del otro lado, lo empujas con el desarmador y ya sale, ya se afloja. Pero pues ahí está un poco incómodos. Primero tendrías que sacar toda esta manguera que vamos a sacar apenas. Ya que la puedes sacar, pues la retiras. Esta hay que aflojar con un dado de 10. También se puede con un desarmador, pero es más fácil con el dado. Las dos, tiene dos ahí, dos tuercas. Y ya aquí está el cuerpo de aceleración que podríamos limpiarlo acá. Hay que ocupar un limpiador para cuerpo de aceleración, hay de diferentes marcas y unas más económicas y otras más caras, pero es exactamente lo mismo. En última instancia también te podría servir un limpiador de carburador, pero este es más agresivo, es más fuerte, de cualquier marca es igual. Entonces de preferencia 1000 veces un limpiador de carburador. Ya aquí directamente se le rocía el limpiador de cuerpo de aceleración, que nada más es directo, ya se ve como, aunque no estaba muy sucio, se ve como limpia todo ese residuo, esos depósitos de carbón, ese hollín. Se va limpiando todo lo que se limpia acá, se va para la cámara de combustión que está abajo y al final de cuentas pues sí lo limpias esta parte, pero se van a las bujías y te puede causar algún problema si ya está muy sucio. Entonces para eso hay que quitarlo mejor. Yo recomiendo quitar todo. Ahorita te digo cómo. Si lo haces así también funciona y da buenos resultados. Solo asegúrate de rociarlo, no lo toques, no vayas a mover la mariposa para evitar algún problema de descalibración. Para sacarlo hay que quitar estas tuercas con un dado de 10. Casi todo es de 10 en tu Gran i10. Son tuercas pequeñas de este lado. Nada más se sacan. Es fácil sacarlas. De este lado son tuercas pequeñas, son de color negro, y del otro lado son tornillos largos que son igual de 10 milímetros. Como esto lo saqué desde el principio, por eso es que tiene el ducto todavía de aire ahí, pero pues tú lo puedes sacar sin el ducto ya, para que sea más fácil. Ya aquí nada más nos emparejamos y aquí ya lo sacas, ya sin el ducto de aire es mucho más fácil, como te digo. Sacas los dos tornillos largos y nada más queda desconectar este arnés, que es el que controla el cuerpo de aceleración. Se aprieta de este lado y del otro lado, de este lado y de este otro lado donde está el dedo. Se aprieta ahí, si lo aprietas con fuerza sale fácil, si no le aprietas lo vas a forzar y lo puedes dañar, entonces hay que apretarlo fuerte. Ya nada más queda otro segurito acá que nada más se jala y ya sale. Ya con esto puedes limpiar afuera el cuerpo de aceleración, que es mejor para que no se vaya toda la suciedad adentro. Le colocas una franela limpia y seca para que no se vaya a meter polvo, suciedad o algo. Ya para limpiarlo afuera, pues es lo mismo. Este cuerpo de aceleración es de otro Gran i10, que está muy sucio de arriba y de abajo. Entonces es un ejemplo que está muy bueno para que veamos cómo se limpia. Y nada más es cosa de esparcirle el limpiador de cuerpo de aceleración por todos lados, tratando de que no se moje esta parte negra que es de plástico. Si se moja se puede llegar a dañar. Se supone que el limpiador de cuerpo de aceleración no lo daña, pero pues es mejor no comprobarlo. Entonces no le eches esa parte de plástico que está negra, solo ahí es sobre el cuerpo de aceleración para que se le quite todos los depósitos de carbón, ese hollín que tiene. Si está muy sucio, va a consumir, el cuerpo de aceleración está muy sucio, va a consumir más gasolina y la aguja de las revoluciones se mueve, se acelera y desacelera solo. Cuando estás en el semáforo se ve cómo se siente cómo se acelera y se desacelera.
cuando está en neutral. Incluso cuando vas a pasar un tope, incluso se te puede llegar a apagar porque ya está muy sucio. Gasta más combustible y se siente inestable. Es una falla ciertamente un tanto común en tu Gran i10, pero va a depender de dónde lo uses, cómo lo uses. Si es pura ciudad, se ensucia más y quizá tendrías que hacerlo cada 20.000 kilómetros, tendrías que limpiarlo. Y si lo ocupas en carretera, se ensucia mucho menos. También va a depender qué tipo de gasolina ocupas, de combustible. Si es el de la regular o magna, se ensucia más, y si es de la premium, se ensucia un poco menos. Es la única diferencia entre usar la de limón o la de fresa, porque el motor no la aprovecha, entre más octanos no la aprovecha, solo limpia más la roja. Entonces te lo puedes tallar con un trapo de microfibra o una franela o incluso con tu dedo, siempre y cuando no toques la mariposa porque tiene un sensor de posición. Y si lo mueves, la computadora va a detectar y se puede desprogramar, se descalibra y va a quedar peor tu carro. Se va a acelerar más y va a gastar más combustible y se tiene que reprogramar con un escáner especial, no con cualquier escáner se programa, y eso va a salir más costosa la reparación. Si tú tienes un escáner en tu casa, pues adelante, pero pues como yo no tengo, pues prefiero no tocar la mariposa o el plato, que es la parte del medio. Entonces este proceso es fácil, es barato y puede ahorrarte mucho en gasolina, y se siente más parejo el motor, se siente más estable, y hay que dejarlo ya todo limpio hasta que brille. Asegúrate de limpiar aquí en esta parte, que es una manguera que quitaste, que también se tiene que limpiar. Y ya que estamos en esto, pues también ya sacaste las mangueras, los ductos que llevan, que hay que limpiarlo también. Esta no es tan bueno lavarlas con este limpiador de carburador o con el limpiador de cuerpo de aceleración, porque se puede llegar a cuartear y puede succionar aire y va a salir peor. Porque ya estaba muy sucio, mejor lo limpié así con el limpiador de cuerpo de aceleración. Pero tú lo podrías limpiar también con un agua y jabón, no es que lo secas bien para que no vaya a entrar agua al sistema, y ya nada más lo limpias bien de un lado y del otro para que esté limpio. Pero pues no es tan necesario, pero pues sí ayuda. Si tu cuerpo de aceleración estaba muy sucio, puedes limpiar la cámara de combustión, que es la parte que está abajo. Solo le rocías el líquido para limpiar el cuerpo de aceleración y ya nada más lo dejas que actúe ahí. Si haces esto, toda la suciedad que limpies aquí se va a ir hacia las bujías. Entonces eso sería antes de cambiar las bujías. Si tus bujías están nuevas, se van a ensuciar muy rápido y tendrías que cambiarlas antes. Si limpias la cámara de combustión, tendrías que dejar cuando menos 2 horas para que se seque, para que se ventile solo el líquido y se evapore. Si no lo haces, nada más limpias el cuerpo de aceleración y lo dejas reposar, lo dejas secar media hora, ya podrías volver a instalarlo como estaba antes. Para armar, pues exactamente lo mismo que ya hiciste, pero ahora al revés. Hay que hacer que coincidir ahí con los dos tornillos. Hay que conectar el arnés, que la primera vez que yo lo hice no lo conecté y se me prendió el check engine, que solito se borró. Entonces hay que asegurarse de conectarlo por un ganchito que tiene abajo, atrás. Y ya nada más hay que poner los tornillos, las dos tuercas negras y los dos tornillos largos, que pues nada más hay que acomodarlos ahí, así como se ve aquí en la imagen. Y ya que los termines de apretar, hay que conectar la manguera ahí, el manguito ahí que tiene de ese lado. Para apretar, como ya lo apretaste todo con la mano, pues no es tan fuerte, nada más es al llegue, como un cuarto de vuelta nada más. No es, tiene que quedar tan justo, porque la parte de abajo es plástica, se puede romper. Este tornillo no te lo saltas y vas con el otro para que quede en esquina, para que quede uno sí, uno no. Así es como lo tendrías que ir apretando para que quede justo. Igual lo aprietas y ya cuando se empiece a poner duro, nomás es un cuarto de vuelta, no es mucho.
Igual con los otros, con los 4 tornillos, pues tendría que ser igual. No tiene que quedar tan apretado. Se puede romper, como te digo, la parte de abajo que es negra de plástico. Y adentro tiene un empaque que hace que selle todo perfectamente. Entonces por ahí no se puede meter el aire. No puede haber fuga de vacío por ahí. Entonces nada más lo aprietas, ya que quede bien apretado. Al llegue nada más. Ya aprietas esta manguera que ya lo habías metido antes con la abrazadera, que ahí es con la pinza, que quede lo más pegada al cuerpo de aceleración. Solo te aseguras de que la próxima vez se pueda sacar, que esté de fácil acceso para la siguiente vez. Ya pones el ducto que tiene una ceja, ahí se ve, tiene que coincidir con lo que está en el dedo, ahí dedo con dedo, es la marca donde tienes que poner. Ya nada más lo aprietas, que embone bien, lo apachurras hasta abajo y ya acomodas ahí. Tendrías que apretar ahí, igual ahí sí tiene que ir apretado fuerte. Ahí luego te dice la marca donde estaba antes. Aprietas esta otra manguera hasta el fondo igual, lo más pegado. Y ya con las pinzas pues lo mismo tendría que ser. Solo asegúrate como siempre de que se pueda desapretar para la siguiente vez que laves el cuerpo o se requiera desarmar ahí, esté de fácil acceso. Y ya que hayas hecho eso, nada más te cercioras de que hayas acomodado bien todo, que hayas apretado todo, que no ande nada suelto, y ya has terminado de armar el cuerpo de aceleración. Ya nada más queda prender el auto. Antes de encenderlo, nada más abres el switch unos segundos y lo apagas otra vez. Lo dejas así unos segundos, vuelves a abrir el switch unos 3-4 segundos y ya lo vuelves a apagar. Y ya en esta tercer intento, ahora sí ya tendrías que prender el auto. Solo hay que estar pendiente ahí del símbolo de check engine, que es de acá, para que se apague. Debe de apagarse al momento de encender el auto. Le das y ya se debe de apagar ese símbolo. Solo estás pendiente de la aguja que marca las revoluciones del lado izquierdo, para que esté totalmente quieta ahí donde está. Y ya nomás le das para probar 2-3 arrancones, 2-3 acelerones, para que veas que regrese normal. Y ya es todo. Así es como terminamos el video. Espero que te suscribas y nos vemos en el siguiente video.